Ya entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace. Para ello, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Fíjense entonces, es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Las que resolvíamos antes con diferentes métodos. Al final, sabíamos encontrar, ¿no? Que la solución general de esta ecuación diferencial de la lineal con coeficientes constantes y no homogénea, su solución general era igual a la solución característica o complementaria más la solución particular. Entonces, esto se trataba de una familia de curvas, porque había dos constantes, ¿no? Bueno, había constantes de integración, un c sub 1 por el seno de t, digamos, solamente digamos, más un c sub 2 por el coseno de t, digamos, más un t al cuadrado sobre 2. Digamos que esta es nuestra solución general de esta ecuación diferencial. Se trata entonces de una familia de curvas. C sub 1 y C sub 2, ¿no? Los denominábamos como constantes de integración. ¿Y qué pasa cuando nos dan estas condiciones iniciales? Que de toda esta familia de curvas, solamente va a existir una curva que va a satisfacer lo siguiente, que cuando el valor de t es igual a 0, el valor de y es igual a 6. Reemplazamos en esta ecuación t igual a 0 y y igual a 6 y vamos a obtener una ecuación respecto de C sub 1 y C sub 2. Lo mismo para la derivada. Respe de, hallamos la derivada, reemplazamos en vez de t 0, para t igual a 0, la primera derivada va a valer menos 1. Entonces, en la derivada de esta ecuación, reemplazamos esos valores. Lo que vamos a obtener ahí es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 respecto a C sub 1 y a C sub 2. Nos van a permitir hallar a estas dos constantes de integración, C sub 1 y estas C sub 2, estas condiciones iniciales. Al final, lo que vamos a encontrar es la ecuación de una sola curva, de esa familia de curvas, solamente una curva que satisfaga estas condiciones iniciales. Ocurre cuando nos dan estas condiciones iniciales. Ahora, con las transformadas de Laplace, directamente obtenemos la ecuación de esa única curva que satisface estas condiciones. Vamos a aplicarlo entonces. De una vez empezaremos a resolverlo. ¿Qué es lo que hacemos entonces generalmente para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace? Utilizamos este pequeño diagrama, este pequeño esquema. Tenemos nuestra ecuación diferencial que está sujeto a condiciones iniciales. A esa ecuación diferencial aplicamos miembro a miembro a la transformada de Laplace. Por medio de tablas obtenemos su transformada, ¿no? Miembro a miembro. Después, lo que vamos a obtener es una ecuación algebraica respecto a y mayúscula de s. Y mayúscula de s es la transformada de Laplace de nuestra función incógnita de la ecuación diferencial. La transformada de Laplace de y de t. Eso es y de s. La transformada de nuestra función incógnita de la ecuación diferencial. Tenemos entonces una ecuación algebraica con y de s de incógnita. ¿Qué es lo que hacemos? Lo tratamos como si fuera una ecuación algebraica. Despejamos a y de s, a nuestra función incógnita, a la transformada de nuestra función incógnita. Luego, ¿qué es lo que realizamos? Aplicamos la transformada inversa de Laplace y de esa manera hallamos a nuestra solución y minúscula de t de la ecuación diferencial que está sujeto a las condiciones iniciales o al problema de valor inicial también se le conoce. Ese es entonces lo que vamos a realizar. Para ello entonces necesitamos conocer la transformada de Laplace de la derivada. Entonces, acá está para la primera derivada su transformada de Laplace. Se lo puede demostrar por definición. La transformada de Laplace de la primera derivada va a ser igual a S multiplicado por la transformada de Laplace de la función f de t, que es la antiderivada, ¿no? De f', menos la función f minúscula evaluado cuando t es igual a 0.
la antiderivada, ¿no? De esta función, evaluado cuando t es igual a cero. Esa es la transformada de la primera derivada. Acá entonces la transformada de f de t es igual a f mayúscula de s, esta parte, ¿no? F en cero es el valor de f de t cuando el valor de t vale cero. Esta parte, ¿no? Para la segunda derivada también, ustedes lo van a ver esto con un poco más de calma ya cuando lo tengan en el documento. La transformada de la segunda derivada es igual a s cuadrado por la transformada de Laplace de la función f de t, la antiderivada, ¿no? De esta función, menos s multiplicado por la antiderivada evaluada cuando t vale cero, menos la primera derivada cuando t es igual a cero. Esa es la transformada de Laplace de la segunda derivada. Y así, para la tercera derivada, acá está la expresión, su transformada de Laplace. Y para la derivada enésima, ustedes lo van a ver con un poco más de calma esta parte ya. Entonces, eso vamos a aplicar nosotros. Entonces, resolveremos de una vez este ejercicio. Diremos entonces acá, solución. Ya. ¿Qué es lo que primero realizamos? A nuestra ecuación diferencial, a esta ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace miembro a miembro. Lo que vamos a obtener es la transformada de Laplace de y2' menos 3 y' más 2, ¿no? Y igual a la transformada de 4t más 12 veces e a la menos t. Acá fíjense, la variable dependiente es la variable t y la variable independiente, perdón, la variable independiente es la variable t. Y la variable dependiente, nuestra función incógnita es y, ¿no? Y depende de la variable t. Ya, entonces aquí aplicaremos. Hemos aplicado miembro a miembro la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Hallamos entonces la transformada de Laplace del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué es lo que realizamos? Propiedad de linealidad de la transformada, ¿no? Entonces, el lado izquierdo será equivalente a decir la transformada de Laplace de la segunda derivada menos 3 veces la transformada de Laplace de la primera derivada más 2 veces la transformada de Laplace de la función incógnita y, ¿no? Y de t, ¿no? Y de t. Igual a, acá también, ¿no? En el lado derecho podemos aplicar linealidad. 4 veces la transformada de Laplace de t más 12 veces la transformada de Laplace de e a la menos t. Acá entonces, en esta ecuación, hallamos cada uno de esos términos, cada una de las transformadas. La transformada de la segunda derivada tenemos, la transformada de la primera derivada, la transformada de la función desconocida. Esto directamente, ¿no? Lo podemos denominar como y mayúscula de s. ¿Sí? Y 4 veces la transformada de t. Entonces, esto lo podemos obtener de tablas, esta transformada. Y la transformada de e a la menos t, que también lo podemos obtener de tablas, ¿no? Entonces lo haremos, lo voy a hacer aquí con otro colorcito. Ya, entonces decimos acá, de tablas, o directamente lo voy a hacer ya. La transformada de la segunda derivada. Vámonos acá arriba. Necesitamos entonces, ¿no? La transformada de la segunda derivada. Eso va a ser igual a s cuadrado multiplicado por la transformada de Laplace de la función incógnita, menos s multiplicado por la función incógnita cuando t vale cero, menos la primera derivada cuando t vale cero. Eso entonces. Voy a copiar. Acá entonces no podemos decir transformada de Laplace de la derivada. Bueno, directo lo voy a hacer.
Esta transformada, entonces, eso va a ser igual a S cuadrado, con otro colorcito lo voy a hacer, S cuadrado multiplicado por la transformada de Laplace de la función incógnita, ¿no? De la antiderivada de esta función, o sea, y de t, menos S multiplicado por la antiderivada evaluada cuando t vale cero, y en cero, menos la primera derivada cuando t vale cero. Esa es la transformada de Laplace de la segunda derivada. Menos 3 veces la transformada de Laplace de la segunda derivada. Y ya, esa transformada de Laplace. Vámonos entonces acá. La transformada de Laplace de la primera derivada. Entonces, eso va a ser igual a S multiplicado por la transformada de Laplace de la función desconocida, la transformada de y de t, ¿no? Menos la función evaluada cuando t es igual a cero. Y más 2 veces la transformada de Laplace de la función y de t. Eso es igual a 4 veces la transformada de Laplace de t. Transformada de Laplace de t. Entonces, eso podemos obtenerlo de tablas, ¿no? Acá abajo lo voy a colocar. O, a ver, esto un poco más abajo lo voy a llevar. Acá lo colocaré. De tablas. Nosotros conocemos que de tablas que la transformada de t a la n, donde n es un número natural, es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Y la transformada de Laplace de la función exponencial e a la at es igual a 1 sobre s menos a. Esas dos vamos a aplicar acá. Entonces, 4 veces la transformada de t a la primera potencia. Eso va a ser igual a 1 factorial, otro colorcito le daré, 1 factorial sobre s elevado a la n más 1, ¿no? O sea, elevado al cuadrado, más 12 veces la transformada de Laplace de e a la menos t. El valor de a entonces vale menos 1 y su transformada de Laplace entonces va a ser 1 sobre s menos, ¿no? Menos 1. Menos 1, o sea, más 1, ¿no? Positivo 1. Esa entonces sería la transformada de Laplace de esta función. Entonces, acá hemos obtenido una ecuación, ¿no? Un poco desordenado está acá por el momento. Decimos entonces, pero la transformada de Laplace de la función incógnita o desconocida y de t es igual a y mayúscula de s, ¿no? Podemos reescribir de esta manera. Y utilizando las condiciones iniciales, luego decimos, con las condiciones iniciales, las condiciones, ¿cuáles serán? Justamente estas eran. Estas condiciones va a satisfacer nuestra función incógnita, nuestra única curva, ¿no? La imagen de y cuando t vale 0 es igual a 6. Y en 0 es igual a 6. Y y' en 0 es igual a menos 1. Bueno, y en 0 es igual a 6 y y' en 0 es igual a menos 1. Esta parte entonces va a ser igual a 6, ¿no? A 6 positivo.
Y esta otra parte va a ser igual a 1 negativo. Nos reemplazamos todo eso. Lo que vamos a obtener es s al cuadrado multiplicado por la transformada de y de t, que es y mayúscula de s, menos 6 veces s, ¿no? Directamente lo haremos. Menos 6 veces s. 6, ¿no? 6, ¿no? Por s. Y menos 1. Menos 3 multiplicado por s por la transformada de y de t, que es y mayúscula de s, menos y en 0. Nuestra condición inicial es que y en 0 vale 6, ¿no? Menos 6 más 2 veces la transformada de Laplace de y de t es y mayúscula de s. Eso es igual a 1 factorial es 1, ¿no? 1 factorial. Pues solamente nos quedaría 4 sobre s al cuadrado más 12 sobre s más 1. Ya. Hasta acá entonces. Fíjense, lo que hemos obtenido entonces es una ecuación algebraica, donde y de s es nuestra función incógnita, ¿no? Entonces lo tratamos nomás como si fuera una ecuación algebraica. De esta ecuación despejamos a y mayúscula de s. Entonces, acá, suprimiendo corchetes, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un poco ordenándolo, ¿no? Esta partecita va a quedar, bueno, podemos agrupar términos semejantes, ¿no? Esto, s cuadrado y de s, menos 3s y de s, y más 2y de s. Esos tres términos, este, este y este, ¿no? Podemos agruparlos. Entonces, podemos decir acá, reescribiendo, s cuadrado y mayúscula de s, menos 3s y mayúscula de s, más 2 y mayúscula de s. Estos tres términos, ¿no? Lo demás, menos 6s más 1 más 1. Acá nos faltaba distribuir, ¿no? Menos por menos es más, positivo 18. Y eso sería todo en el lado izquierdo. ¿Cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Está bien entonces. Formas de controlarse. Acá en el lado derecho podemos sacar mínimo común denominador, ¿no? Lo que vamos a obtener es s cuadrado multiplicado por s más 1. Y en el numerador, 4s más 1 más 12 s cuadrado. Ya, ahora seguiremos. De estos tres términos podemos factorizar a y mayúscula de s. ¿Qué es lo que vamos a obtener? S cuadrado menos 3 veces s más 2, ¿no? Todo eso por y mayúscula de s. Y todos estos términos pueden ir al otro miembro con signo cambiado, ¿no? Igual a, acá, s cuadrado multiplicado por s más 1. Y en el numerador, un poco reescribiéndolo, 12s cuadrado más 4s más 4. Eso, ¿no? Y todos estos valores al otro miembro con signo cambiado. Nos quedaría entonces positivo 6 veces s menos 19, ¿no? Menos 19. Ya. Entonces, de acá, de esta ecuación,
lo tratamos como si fuera una ecuación algebraica. Despejamos a y mayúscula de s. Entonces acá no podemos decir despejando a y mayúscula de s. Lo que vamos a obtener es y mayúscula de s es igual a... Entonces todo esto, ¿no? Todo esto al otro miembro a dividir. 1 sobre s cuadrado menos 3 veces s más 2. Todo eso multiplicado por toda esa expresión, ¿no? Ya, ya no haremos nomás. 12s cuadrado más 4s más 4 s cuadrado multiplicado por s más 1 más 6 veces s menos 19. Así entonces, así se lo trata. Un poco reescribiremos esta parte. Mínimo común denominador obtendremos. Entonces, lo que nos quedaría sería y mayúscula de s igual a 1 sobre s cuadrado menos 3s más 2 multiplicado por ya, mínimo común denominador. Va a ser s cuadrado multiplicado por s más 1, ¿no? Y en el numerador obtendríamos 12s cuadrado más 4s más 4 multiplicado, bueno, más 6s menos 19 y eso multiplicado por s cuadrado multiplicado por s más 1. Operaciones algebraicas. Y eso sería en el numerador. Entonces acá y mayúscula de s va a ser igual a ya. El numerador lo reescribiremos Auxi, aparte. le Dime, falta una S ¿en qué parte? en el 4. Ah, aquí no. Ya, gracias. Ya. Entonces acá y mayúscula de s va a ser igual a denominador, entonces va a ser la multiplicación de estos dos, ¿no? Denominador va a ser s cuadrado menos 3s más 2. S cuadrado multiplicado por s más 1. Y en el numerador va a ser 1 multiplicado por esta expresión, ¿no? 12s cuadrado más 4s más 4 más 6s menos 19. Ese s cuadrado lo distribuiremos. Entonces lo que nos quedaría sería s al cubo más s al cuadrado. Un poco más reescribiremos esta parte del numerador. Podemos distribuir, ¿no? Acá, realizar la multiplicación. Como unos cálculos auxiliares lo haremos para no reescribir tanto. Entonces la parte del numerador, 12s cuadrado más 4s más 4 más, a ver, acá lo haremos. Sería, ¿no? 6s a la cuarta, con otro colorcito lo haré. 6s a la cuarta más 6s cubo menos 19s cubo
y menos 19c cuadrado. Es el numerador entonces. Acá no lo denominaremos como expresión. Nuestra expresión entonces del numerador va a ser igual a, un poco ordenaremos eso, 6s a la cuarta más 6s cubo acá. 6s cubo menos 19s cubo. Eso es menos 13, ¿no? Menos 13s cubo. ¿Qué más? S cuadrado. 19s cuadrado negativo, positivo 12s cuadrado. La suma va a ser igual a negativo 7, ¿no? 7s cuadrado. Lo valor con S, entonces termino con S. 4S, ¿no? Solamente 4S y más 4. Eso entonces el numerador. Entonces, Y de S mayúscula va a ser igual a el numerador ya reescrito 6s a la cuarta menos 13s al cubo menos 7s cuadrado más 4s más 4. Denominador s cuadrado menos 3s más 2 multiplicado por s cuadrado. Lo reescribiremos el denominador. S cuadrado multiplicado por s más 1 multiplicado por s cuadrado menos 3s más 2. Y a esta ecuación que hemos obtenido la denominaremos como nuestra ecuación número, a ver, poco ordenado lo haremos. Que nuestra ecuación diferencial sea nuestra ecuación número 1. ¿Qué más? Acá hemos aplicado la transformada de Laplace. Hemos realizado operaciones algebraicas acá, simplemente operaciones algebraicas, y que esta ya despejado sea nuestra ecuación número 2. Después, una vez despejado a y mayúscula de s, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace. Decimos entonces acá, aplicando la transformada inversa, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? La transformada inversa de y mayúscula de s va a ser igual a la transformada inversa de toda esa expresión. S cuadrado multiplicado por s más 1, s cuadrado menos 3s más 2. Y en el numerador, 6s cuarta menos 13s cubo menos 7s cuadrado más 4s y finalmente más 4. Entonces, esta parte, ¿no? Del lado izquierdo, eso es y minúscula de t, nuestra función incógnita. Y la parte del lado derecho tenemos que hallar. Se trata de una división de polinomios, ¿no? Descomponemos en fracciones parciales y a cada uno de esos términos hallamos su transformada inversa de Laplace. Justamente, ¿no? Lo que hemos hecho la anterior clase. Entonces, acá, que esta sea nuestra ecuación número 3. Decimos entonces luego, descomponiendo en fracciones parciales,
En fracciones parciales, esta parte de la función. Ya, 6s cuarta menos 13s cubo menos 7s cuadrado más 4s más 4 todo sobre s cuadrado multiplicado por s más 1. S cuadrado menos 3s más 2. Descomponemos en fracciones parciales entonces. Eso va a ser igual a ver, fíjense entonces acá. Este es un lineal, un factor lineal, pero se repite, está elevado al cuadrado. Cuando eso ocurre, va a ser lo siguiente. A sobre S más B sobre S al cuadrado para ese primer factor al descomponer en fracciones parciales. El segundo factor, y si fuera acá, ¿no? Un S al cubo sería más C sobre S al cubo. Fracciones parciales, ¿no? Más para este segundo factor, S más 1, le va a corresponder la función racional C sobre S más 1. Es un factor lineal también, ¿no? Un polinomio de primer grado. Acá, creo que me he complicado un poquito acá. A ver, S cuadrado menos 3S más 2. ¿Se puede todavía factorizar esto? S cuadrado menos 3S más 2. Sí se puede, ¿no? Entonces acá lo reescribiremos de otra manera. Esta parte. Aspa simple entonces. Multiplicados 2 sumados 3. Será entonces S menos y S más, ¿no? S más. Multiplicados 2 sumados 3. 2 y 1, ¿no? 2 y 1. Entonces acá poco reescribiremos como S más 1 elevado al cuadrado multiplicado por S menos 2. Sí, en el aspa simple sería S menos uno. S, sí, sí, cierto, 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 cierto. Gracias, gracias. S menos 1. S más 1, S menos 2 y S menos 1. Y ya entonces, para este factor le corresponde esta función racional. Para el otro factor le va a corresponder un S menos 2. Y para el último, un S menos 1. Ninguno se repite, ¿no? Aparte de este, solamente este se repite una vez. Cuando se repite es de esta forma. Entonces, fíjense acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 incógnitas. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, en nuestro primer ejercicio. Lo que va a resultar es un sistema de ecuaciones de 5 por 5, donde vamos a poder hallar esas ecuaciones, digo, esas incógnitas, el valor de A, B, C y D y E. Pero hasta resolver ese sistema de ecuaciones, hasta hallar esos valores, hasta aplicar fracciones parciales en sí, vamos a tardar bastante nosotros. Entonces, para ello vamos a recurrir a la calculadora, ¿ya? Para no perder tiempo, porque si no vamos, en toda la clase, si no vamos a estar solamente en fracciones parciales. Ya. Vámonos entonces acá a la calculadora. ¿Dónde está? Acá, en la parte de CAS. Acá, en la parte de CAS. Ingresamos nuestra función racional. Nuestra función racional es, ya, captura. Ya.
¿Alguien lo tiene? ¿Me puede dictar? Captura. Ya. Entonces, eso escribimos en la calculadora. 6s cuarta menos 13s cubo menos 7x al cuadrado más 4x más 4. Denominador, x al cuadrado multiplicado por x más 1 multiplicado por x menos 2 y multiplicado por x menos 1. X menos 1. Entonces luego nos vamos acá, acá. Álgebra y fracción parcial es el número 7. Ingresamos nuestra función racional propia y enter. Y ahí están los valores. Así se puede descomponer en fracciones parciales. Entonces, para nosotros el valor de A va a valer 3, ¿no? El valor de B va a valer 2 y lo demás, ¿no? Para cada uno. Entonces, acá una captura. Acá entonces les puedo decir, ver la anterior clase, ¿no? También les he subido bastantes ejercicios con fracciones parciales, cómo se hace manualmente. Pero hasta hacerlo manualmente vamos a tardar mucho. Anterior clase. Ya. Entonces, por eso, por la calculadora, lo que hemos hallado es lo siguiente. El valor de A como positivo 3, el valor de B como positivo 2, el valor de C como negativo, bueno, perdón, es positivo 2 también, el valor de D como negativo 2 y el valor de E como positivo 3. Entonces, así lo podemos expresar toda esta función racional de esta manera. Entonces, luego decimos en 2, una vez que hemos realizado fracciones parciales, en 2, y mayúscula de S, bueno, la transformada inversa, perdón, o directamente lo pondremos, en 3, perdón, en 3. La transformada inversa de y mayúscula de S es y minúscula de t, ¿no? Y minúscula de t va a ser igual a la transformada inversa de 3 entonces. Toda esa expresión, ¿no? Toda esa función racional, toda esta parte, descomponiéndola en fracciones parciales, como toda esta expresión. Ese es 3 entonces. Esta parte, ¿no? Este lado derecho va a ser igual a esto. Entonces, eso va a ser 3 sobre S más 2 sobre S cuadrado más 2 sobre S más 1 menos 2 sobre S menos 2 y más 3 sobre S menos 1. Eso entonces sería y de t. Aplicamos la propiedad de linealidad de la transformada inversa de Laplace. Lo que nos quedaría sería
3 multiplicado por la transformada inversa de 1 sobre S, más 2 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, más 2 la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Y menos 2 la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, más 3 la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Hallamos entonces luego cada una de estas transformadas inversas y hallamos a nuestra función desconocida, a nuestra función incógnita que satisface las condiciones iniciales, y de t. Entonces acá no decimos de tablas. La tabla que vamos a utilizar es la siguiente, entonces. La transformada de t a la n era igual a n factorial sobre s a la n más 1, ¿no? Decimos entonces acá que t a la n es la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1. Otra tabla que vamos a utilizar es de la función exponencial de e a la at. Su transformada era igual a 1 sobre s menos a. Entonces, de ahí podemos decir que e a la at es la transformada inversa de 1 sobre s menos a. Esas dos. Esta primera, ¿no? Bueno, esta segunda, perdón, para esta y esta, ¿no? Para los tres. Y para estas dos, esta primera. Y de t entonces va a ser igual a lo siguiente. 3 multiplicado ¿por qué? Por t elevado a la 0 sería, ¿no? Para poder aplicarlo. Más 2 multiplicado por la transformada de 1 sobre s al cuadrado. En este caso, a ver, esta parte, ¿no? 1 sobre s elevado a la primera potencia, ¿no? Que podríamos reescribir como 0 más 1. Entonces, el valor de n para ese caso era 0. Para esto, ¿no? El valor de n vale 0. Aplicamos entonces esto. Eh, Eso podríamos reescribirlo, ¿no? Como 0 factorial. Por definición, 0 factorial es 1. Dividido entre s a la 0 más 1. Ahora sí, ¿no? Ahora sí podríamos aplicar esto para esta transformada. Y su transformada inversa era simplemente t a la 0, ¿no? O simplemente 1, la transformada. Directamente, ¿no? 1. Acá, n vale 1. 1 más 1, 2, ¿no? Entonces, necesitamos sí o sí, para poder aplicar esta transformada, necesitamos este n factorial en el numerador. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá? Multiplicamos por n factorial. N pero vale 1, ¿no? 1 factorial multiplicamos y dividimos 1 factorial. Entonces solamente acá, pero al final acabamos, ¿no? 1 factorial es igual a 1. Pero si fuera, digamos, un s al cubo, un s a la cuarta, un s a la quinta, sí necesitaríamos hacer esto. Multiplicar por n factorial numerador y dividir entre n factorial para poder aplicar esta tablita de integración. Entonces, ahí sería 2 multiplicado por la transformada de esa expresión, que simplemente sería t, ¿no? T elevado a la primera potencia. Estas otras dos ya son más fáciles de aplicar, más 2 multiplicado por la transformada inversa de 1 sobre s más 1. En este caso, entonces, para poder aplicar esta tabla,
El valor de A vale menos 1, ¿no? Menos 1 por este menos va a ser positivo, ¿no? Su transformada inversa va a ser e a la negativo t. Menos 2 multiplicado por la transformada. En este caso, el valor de A vale 2 positivo. Su transformada inversa será e a la 2 veces t. Y más 3. Para el último, el valor de A vale 1. Su transformada inversa será e a la 1 por t. O simplemente e a la t, ¿no? Esta entonces sería la función desconocida, nuestra incógnita, que satisface las condiciones iniciales. Esta entonces sería nuestra solución. Esta función, al derivarlo y al reemplazar en la ecuación diferencial, satisface la ecuación diferencial, la vuelve una identidad. Y aparte de eso, verifica las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales eran y en 0 igual a 6 y y' en 0 igual a menos 1. Tendría que verificarlo. Eso sería entonces, compañeros. Y esta ecuación es solamente la ecuación de una curva, ¿no? De toda la familia de curvas que sabemos hallar antes al resolver ecuaciones diferenciales lineales. Eso, compañeros, entonces. ¿Se ha entendido? Continuaremos, sino con más ejercicios. Este es el procedimiento que vamos a realizar, pero siempre, para resolver ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. Aplicamos la transformada, ecuación algebraica respecto a y de s. Despejamos a y mayúscula de s. Aplicamos la transformada inversa de Laplace. Y esa sería la solución. ¿Se ha comprendido? Continuamos, si no. Ya, con más ejercicios yo creo que más se va a entender. Entonces, para este segundo ejercicio, resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces está, ¿no? Una ecuación diferencial, lineal, coeficientes constantes, no homogénea, sujeta a las condiciones iniciales, que significa que de la familia de curvas que podríamos hallar de esta ecuación diferencial, solamente una curva es la que va a satisfacer estas condiciones iniciales. Directamente vamos a hallar esa curva por la transformada de Laplace. Para ello, entonces, decimos solución, ¿no? Solución. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial miembro a miembro. Directamente lo haremos ahora. Aplicamos la transformada de Laplace miembro a miembro, ¿no? Luego aplicamos la propiedad de linealidad. Tendríamos entonces la transformada de Laplace de y2' de t más 4 veces la transformada de Laplace de la primera derivada más 13 veces la transformada de Laplace de la función incógnita. Igual a 5 veces la transformada de Laplace del coseno de 3t. Eso aplicando la transformada de Laplace miembro a miembro, ¿no? Hallamos la transformada de Laplace de cada uno de estos términos. Tenemos la transformada de la segunda derivada. Eso ya lo haremos más rápido. Su transformada de Laplace va a ser s cuadrado multiplicado por, lo haré con otro colorcito, la transformada de Laplace de la antiderivada, y de t, menos s multiplicado por la función, la antiderivada evaluada cuando t es igual a 0, y menos la primera derivada cuando t es igual a 0, de la función desconocida, más 4 veces la transformada de Laplace de la primera derivada. Su transformada de Laplace es s S multiplicado por la transformada de Laplace de la función y de t, menos la función, la antiderivada evaluada cuando t es igual a 0.
Eso es para la primera derivada, entonces. Más 13 veces la transformada de Laplace de la función desconocida, la transformada de y de t. Lo dejaremos como está. Igual a 5 veces la transformada de Laplace del coseno de 3t. Eso entonces, dime. Lo que hace es... ¿Me puedes repetir quién habló? ¿Quién habló? Em, ya, continuaremos entonces, ¿no? Creo que su micrófono lo dejó abierto. La transformada de Laplace del coseno de 3t, eso obtenemos de tablas, ¿no? Su transformada de Laplace directamente lo voy a anotar, es S sobre, o mejor lo haré esto para no confundirnos con el 5. S sobre S cuadrado más 3 al cuadrado. Es la transformada de Laplace del coseno. Ya, luego decimos, ¿no? Con la transformada de Laplace de y de t igual a y mayúscula de s. Además, aplicamos las condiciones iniciales ahí. Las condiciones iniciales eran que y en cero es igual a un cuarto, ¿no? Un cuarto. Y y' en cero es igual a 2, ¿no? Positivo 2. La segunda condición. Eso aplicamos entonces. Lo que nos quedaría sería s cuadrado multiplicado por y mayúscula de s menos s multiplicado por la función evaluada en cero, o sea, un cuarto, ¿no? Menos la primera derivada evaluada en cero, que es 2, más 4 veces s multiplicado por y mayúscula de s, menos la función evaluada en cero, que es un cuarto, más 13 veces la transformada de Laplace de la función incógnita y mayúscula de s, igual a 5 veces s sobre s al cuadrado más 3. Un poco reescribiremos. Ya se trata de una ecuación algebraica. Y de S mayúscula es la incógnita. Despejamos entonces a Y mayúscula de S de esa ecuación. Un poco reescribiremos entonces. Los corchetes eliminaremos. Reescribiendo entonces acá. Obtendríamos S cuadrado. De estos tres términos podemos obtener, ¿no? De este término y de este término. Obtendríamos S cuadrado más 4 veces S, ¿no? Ya de una vez lo haremos directamente, factorizaremos ya, más 4 veces S, más 13, ¿no? Más 13. Todo eso multiplicado por Y mayúscula de S. Al agrupar estos términos y factorizar a Y mayúscula de S. Lo demás reescribiremos. Menos S cuartos. ¿Qué más? Menos 2, ¿no? Menos 2. Distribuimos ese 4 allá. Lo que nos quedaría sería negativo 1. Negativo 1. Sí, negativo 1. Y eso sería todo, ¿no? En el lado izquierdo. Igual a 5s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado.
Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos realizar luego? Todos estos términos al otro miembro, ¿no? Con signo cambiado. S cuadrado más 4S más 13. Y mayúscula de S igual a 5 veces S cuadrado más 3 al cuadrado, más S sobre 4 y más 3 sería, ¿no? Más 3. Al otro miembro con signo cambiado, más 3. Ya, entonces, algo interesante también que quiero hacerles notar. Fíjense, S cuadrado, 4S y 13. Los coeficientes 1, 4 y 13 también coinciden con los coeficientes de la ecuación diferencial 1, 4 y 13. Sí, una manera de control, ¿no? Entonces, insertar página. Y mayúscula de S, entonces ya despejándolo, va a ser igual a toda esa expresión, entonces al otro lado a dividir 1 sobre S cuadrado más 4S más 13 de esta parte, ¿no? Y de esta parte, bueno, eso sería multiplicado por toda esta expresión, ¿no? Acá. Mínimo común denominador obtendremos ahí. S cuadrado, de hecho sería 4S cuadrado más 3, ¿no? Más 3 al cuadrado, o sea, 9. Mínimo común denominador. Y en el numerador obtendríamos 5 veces S multiplicado por 4 más S multiplicado por S cuadrado más 3 al cuadrado más 3 multiplicado por 4 por S cuadrado más 3 al cuadrado. Mínimo común denominador. Ya, entonces acá lo haremos como cálculos auxiliares. El numerador un poco reescribiremos. Lo denominaremos entonces al numerador como E, una expresión. Va a ser entonces igual a 20S, ¿no? 20S más S al cubo más 9S. ¿Sí? 9S, S al cubo. Más 12S cuadrado. Lo mantendremos nomás. 12S cuadrado más 9. Entonces, la parte del numerador va a ser igual a 20S más S al cubo más 9S más 12S cuadrado y más 12 por 9, ¿cuánto es? 90, 108, ¿no? 108 me parece. 12 por 9, sí, 108. Así entonces podemos reescribir el numerador. Un poco mejor, ordenaremos. Es el cubo más, acá me falta, ¿no? Un cuadrado. A ver, un poco, revisaremos. 20S, S cubo más 9S, está bien. 12, S cuadrado más 9, está bien. Ya está bien. Está bien. S cubo más 12S cuadrado. Acá tenemos 9 más 20 es 29, más 29S más 108. Eso es lo del numerador. Entonces, Y mayúscula de S
lo podemos expresar como en el denominador, la multiplicación de estos dos, ¿no? Un poco ordenándolo, 4 s cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, 9, multiplicado por s cuadrado más 4s más 13. Y en el numerador, s cubo más 12s cuadrado más 29s más 108. Eso entonces sería y mayúscula de s. A esta ecuación la denominaremos como la ecuación número 2, nuestra ecuación diferencial, que sea nuestra ecuación número 1. O cuando estemos aplicando la transformada de Laplace, que sea la ecuación número 1. Esta es nuestra ecuación 2. Luego, ¿qué es lo que realizamos? Lo hemos tratado como una ecuación algebraica. Aplicamos luego, ¿no? La transformada inversa de Laplace. Hicimos entonces acá, transformada inversa de Laplace. La transformada de y mayúscula de s va a ser igual a la transformada inversa de toda esa expresión. S cubo más 12s cuadrado. O bueno, antes de aplicar la transformada inversa, de una vez descompondremos en fracciones parciales. Entonces acá podemos decir descomposición en fracciones parciales. Vamos a obtener lo siguiente. S cubo más 12s cuadrado más 29s más 108. Todo eso sobre 4s cuadrado más 9. S cuadrado más 4s más 13. Esta parte ya no podemos descomponerlo en factores lineales, porque, a ver, acá, como un cálculo auxiliar lo haremos. S cuadrado más 4s más 13. Completar cuadrados entonces. Operación de completar cuadrados. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más 13 acá. Hasta ahí no hemos afectado en nada. S cuadrado más 4s más 13, ¿no? Para completar cuadrados entonces, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Este segundo al cuadrado nos falta, ¿no? Más el segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos ese segundo al cuadrado, restamos ese segundo al cuadrado y no afectamos en nada. Toda esta parte luego es el cuadrado perfecto, S más 2, ¿no? S más 2 elevado al cuadrado, esa parte. Y la otra parte va a ser un número. 13 menos 4 sería, ¿no? 13 menos 4 es positivo 9. Entonces acá ya no podemos descomponerlo más, ¿no? Ya no podemos factorizarlo más. Tenemos un número al cuadrado más algún número, ¿no? Que es siempre positivo. Esto nunca va a ser cero. ¿Qué es lo que significa? Que este polinomio no va a tener raíces reales. Por lo tanto, no se va a poder descomponer, ¿no? En factores lineales. Y ya, entonces, esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Entonces, esta ecuación, ¿no? Nuestra función racional, podemos descomponerlo como sigue. S4
Acá sería, ¿no? Este 4 estaría multiplicando todo como un cuarto, ¿no? Un cuarto. O para que, para que no nos perjudique, lo colocaremos acá dentro. Como 4s² más, acá no, distribuir. 4s² más 4 por 9 es 36, ¿no? Si no me equivoco, más 36. 4s² más 36. Entonces, eso lo podemos descomponer en fracciones parciales como 4s² más 36 para el primer factor, que no se puede descomponer también ya en factores lineales. Y más el segundo factor, que también no se puede descomponer en factores lineales, s² más 4s más 13. Cuando ocurre esto, un poco recordemos, ¿no? Fracciones parciales. Cuando es cuadrático, en el numerador sería una función lineal, un coeficiente a multiplicado por s más un coeficiente b. Y para el otro, un coeficiente c multiplicado por s más un coeficiente d, donde a, b, c y d son desconocidos por el momento. Podemos hallarlo, ¿no? Como lo hemos hecho antes. Al hacer ver todo este ejercicio, al final vamos a obtener un sistema de ecuaciones de 4×4, donde vamos a poder hallar a las incógnitas A, B, C y D, ¿no? Como lo hemos hecho en la anterior clase. Para no tardar mucho en eso, utilizaremos la calculadora. Entonces acá, todo esto ingresamos a la calculadora. Ya entonces acá, la función es esta, ¿no? Esta función. Una captura de pantalla. S al cubo más 12x² más 29x más 108, denominador 4 por x al cuadrado más 36, multiplicado por x al cuadrado más 4x más 13. Enter. Esa función entonces la queremos descomponer en fracciones parciales. Vamos a mem, luego álgebra, fracción parcial, ingresamos nuestra función, enter. Entonces, así lo podemos descomponer de esta manera. Obviamente, ¿no? Aquí en la calculadora ya te lo dan un poco más simplificado. Acá nosotros hemos ingresado con este 4 más 4 y 36, ¿no? Pero acá de otra manera ya te lo expresan, ¿no? El 4, pero podemos seguramente acá reescribirlo como 4s² más 36, utilizando este 8 más, ¿no? Reescribiéndolo. Entonces esto vamos a copiarlo. Esta parte necesitamos. Classroom, Classroom. Ya está entonces. Entonces, toda esa función racional, por fracciones parciales, vamos a descomponerlo como s al cuadrado más 9
Y en el numerador, 1/8 de S más 9/8. Más 1/8 de S más 11/8. Todo eso sobre S cuadrado más 4S más 13. Entonces, el valor de C sí es 1/8, el valor de D es 11/8. Estos valores de A y B van a ser distintos, porque acá en fracciones parciales como 4 y 36 lo hemos ingresado. Un poquito habría que reescribir esto para poder hallar estos valores de A y B. No son esos valores, pero sí se puede expresar de esta manera. Entonces, Y mayúscula de S, podemos reescribirlos como parte, ¿no? 1/8, descomponiéndolo un poco, 1/8 de S sobre S cuadrado más 9, más 9/8 de 1 sobre S cuadrado más 9, más 1/8 de S. Esto lo dejaremos así nomás. 1/8 ahí, factorizaremos. 1/8 de S más 11 en el numerador y en el denominador S cuadrado más 4S más 13. Esta entonces que sea nuestra ecuación número 3. Ahora en esta ecuación número 3 aplicamos la transformada inversa de Laplace. Lo que vamos a obtener es la transformada inversa de Y mayúscula de S. Va a ser igual a 1/8 constante. No hay la propiedad de linealidad en el lado izquierdo. 1/8 de S sobre S cuadrado más 9. Más 9/8 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 9 más 1/8, la transformada inversa de S más 11 sobre S cuadrado más 4S más 13. Y de T entonces va a ser igual a 1/8 de, esto no ya lo podemos obtener de tablas. Ese 9 podríamos expresarlo como 3 al cuadrado, ¿no? De esta manera, lo mismo con este 9. La transformada inversa entonces de esta función va a ser el coseno, ¿no? El coseno de 3t directamente. La transformada inversa de esta parte, a ver, de tablas entonces, nosotros conocemos que la transformada de, bueno, el seno, bueno, el coseno de AT es la transformada inversa de S sobre S cuadrado más A al cuadrado. Y del seno de AT, su transformada inversa es igual a A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Para aplicar entonces esta tablita de transformada, este A tiene que estar en el numerador. El valor de A vale 3, ¿no? No está en el numerador. ¿Qué es lo que realizamos? Multiplicamos por 3, dividimos entre 3 y no afectamos en nada. Acá entonces podemos simplificar, ¿no? Este 9 con este 3, 3 acá y 1 acá. Nos quedaría entonces ahí 3/8, ¿no? 3/8 y la transformada de esta función, la transformada inversa de 3, S cuadrado más 3 al cuadrado. Su transformada inversa es el seno de 3t, ¿no? Seno de 3t.
más 1/8 y la transformada inversa de esta función, que ya es un poco más complicado de hallar. Lo denominaremos como y sub 1 de t. Lo hallaremos aparte. A esta ecuación resultante que hemos hallado entonces la denominaremos como la ecuación número 4. Como la ecuación 4. Y hallaremos aparte a esta expresión, a este y sub 1 de t. Entonces acá podemos decir cálculos auxiliares. Y sub 1 de t va a ser igual a la transformada inversa de toda esa expresión, ¿no? Toda esa expresión. Numerador S más 1, S más 11. Denominador S cuadrado más 4S más 13. Pero ese rato, ¿no? Habíamos completado cuadrados en el denominador. S cuadrado más 4S más 13 lo habíamos reescrito como S más 2, si no me equivoco, al cuadrado más 9. ¿Sí? Completando cuadrados. Acá. S más 2 al cuadrado más 9. De esa manera, entonces, y sub 1 de t reescribimos como transformada inversa de numerador S más 11, denominador S más 2 elevado al cuadrado más 9. Entonces, lo hemos hecho, ¿no? También la anterior clase, un ejercicio similar a este. Para ello, para hallar la transformada inversa de esa función, aplicamos la primera propiedad de traslación. Directamente lo voy a anotar. La transformada inversa de f de s menos a es igual a e a la at por la transformada inversa de la función f mayúscula de s. La primera propiedad de traslación, ¿no? De traslación. Un poco mejor entonces lo reescribiremos a y sub 1 de t como la transformada inversa de acá. Para aplicar entonces esta expresión, tenemos que encontrar esto, s menos algún valor. De esto va a ser nuestra guía. S menos algún valor. Esa parte lo reescribiremos de otra manera. Lo reescribiremos como S menos 2, ¿no? De esa manera. Más 9. Para aplicar esto, entonces, la función sí o sí tiene que estar en f de s menos a. S menos a. En el numerador también tendríamos que aparecer ese valor, ese menos a. Solamente en el numerador tenemos S más 11. ¿Qué es lo que hacemos? S más 11. Hasta ahí no hemos hecho nada, ¿no? Hemos hecho aparecer ahora ese valor, ese menos a, como estamos sumando o restando, tenemos que sumar, ¿no? Ese mismo valor para no afectar en nada. Un poco mejor, expresándolo, un poco detallado lo estoy haciendo esto, porque se tiene que entender. Entonces acá tendríamos S menos 2. Y acá, ¿no? Sería, a ver, bueno, en primer lugar, positivo 2, negativo 2 se simplifica, ¿no? No hemos hecho nada en el numerador. 11 menos 12 es positivo 9. Y acá me falta un cuadrado. Este cuadrado me falta, ¿no?
S menos 2 cuadrado más 9. Ya, entonces luego aplicamos la primera propiedad de traslación. Su propiedad. Y y sub 1 de t va a ser igual a lo siguiente. F de S menos A, ¿no? Esta es nuestra función, F de S menos A. S menos A es este valor. El valor de A vale menos 2. Toda esta expresión entonces lo podemos expresar como la función exponencial elevado a el valor de A. Pero el valor de A es menos 2, ¿no? Menos 2 multiplicado por T, multiplicado por la transformada inversa de la función, la misma función, solamente que evaluada en S. Entonces acá, en vez de S menos A, en vez de este valor, reemplazamos solamente S. En vez de eso, reemplazamos solamente S. Acá nos quedaría S más 9 y en el denominador nos quedaría S al cuadrado más 9. No podemos simplificarlo, ¿no? Cuidado que alguien esté queriendo simplificar. Este está elevado a la primera potencia, en cambio este otro está elevado a la segunda potencia. No son lo mismo. Ya, un poco más nos falta. Y sub 1 de t finalmente va a ser igual a e a la menos 2t multiplicado por, ahora acá, reescribimos de esta manera, nos distribuimos, reescribimos como s cuadrado más 9 sobre s cuadrado más 9. Y es más sencillo, ¿no? De hallar su transformada inversa de Laplace de esos dos. Y sub 1 de t entonces va a ser igual a e a la menos 2t multiplicado por propiedad de linealidad luego. Corchetes, la transformada de Laplace de la primera función, s cuadrado más 9. Ya podemos conocerlo de tablas, ¿no? Ese 9 lo reescribiremos también como 3 al cuadrado. Más 9 multiplicado por la transformada inversa de s cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, para aplicar de tablas, esta primera parte va a ser el coseno, transformada inversa. Y esta parte, para que sea la transformada inversa del seno, tenemos que acá multiplicar por 3 y dividir entre 3, ¿no? Para que así esta parte sí sea la transformada inversa del seno. Entonces, y sub 1 de t finalmente va a ser igual a lo siguiente. E a la menos 2t multiplicado por la primera transformada es el coseno de 3t más 3. Y de la segunda expresión, su transformada inversa es el seno de 3t. Y esa sería la función y sub 1 de t. Esa ecuación luego reemplazamos en la ecuación número 4, si no me equivoco. 4, ¿dónde está? Acá está, no, en 4. Solamente nos faltaba esta parte. Y finalmente y de t va a ser igual a nuestra ecuación 4. Entonces acá está toda esta parte. Ya. Y de t va a ser igual a 1/8 del coseno de 3t más 3/8 seno de 3t más 1/8 de y sub 1. Pero y sub 1 es de 4 e a la 2t multiplicado por el coseno de 3t más 3 veces el seno de 3t. Y esa sería su transformada, bueno, esa sería la solución
de la ecuación diferencial. Solución de la EDO. Es una curva, ¿no está? Una curva de toda la familia de curvas que verifica las condiciones iniciales. Debería verificar. Verifica que y en 0 es igual a algún valor y y' en 0 es igual a otro valor. Entonces y en 0. Un cuarto y 2. Un cuarto y 2. Un cuarto y 2. Eso debería verificarlo. Reemplazamos t igual a 0 acá. Tendría que ser y igual a un cuarto. Lo mismo con la primera derivada. En la primera derivada de esta ecuación, reemplazamos t igual a 0 y al simplificarlo tendría que ser igual a 2. Eso sería entonces, compañeros, transformadas de Laplace aplicando a ecuaciones diferenciales lineales. Ya, ¿se ha comprendido? ¿Tienen alguna duda? Si no, podríamos dejarlo aquí, nuestra clase. Para que vean, ¿no? Más ejercicios. Está en el Classroom. Bastantes ejercicios, creo. Véanlo y practiquen, ¿no? Para que practiquen, entonces, resuélvenmelo esto. Esta ecuación diferencial como puntos extra, ¿no? También para su parcial. Esto para el que sea para el examen final. No, ¿cuál examen final? Para el tercer examen. Para el día miércoles, ¿no? Su examen. Háganlo, practiquen. ¿Ya tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa? Nos faltaría solamente ver sistema de ecuaciones diferenciales. Ya. No va a haber práctica, solamente va a haber, como les había dicho, ¿no? Solamente les voy a dar algunos ejercicios para que resuelvan eso, para aumentar, ¿no? Un poco de nota a sus demás prácticas. Ya les he dado dos por el momento. Uno para hallar, un ejercicio era de la transformada de Laplace, ¿no? Hallar la transformada de Laplace de una función. Otro ejercicio les di para hoy también era hallar la transformada de Laplace de una función. Y ahora, este tercer ejercicio, resolver esta ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial que les mostré hace un momento por la transformada de Laplace. Tres ejercicios para aumentar un poco, ¿no? Su nota. Tercer ejercicio. Sí. Dime. ¿Usted va a tomar el tercer parcial? Disculpe, buenos días. No, el docente. Ya, gracias, Oxy. Docente. Asistencia para tomar Augusto. Sí, claro. Pónganmelo su apellido paterno, materno y nombre en el chat. Solamente nos faltaría, ¿cómo se dice? Resolución de sistema de ecuaciones diferenciales. Ahora, no sé si esto va a entrar en su tercer parcial. Creo que no va a entrar directamente a su final. Creo que alguien me estaba comentando. Eso nos faltaría. ¿Quisieran pasar alguna clase extra, por si acaso, para antes del tercer parcial? ¿O directamente lo hacemos la próxima semana, próximo sábado?
En la próxima clase, Oxy, porque el ingeniero dijo que ese tipo de ejercicios iba a entrar para el examen final directamente. No ha dicho que va a entrar para el primer parcial, para el tercer Ya, parcial. ya entonces, próxima semana hacemos estos temas. Con eso terminaríamos nuestro avance, por fin, ¿no? Después de tanto. Ejercicios, tienen hartos ejercicios, ¿no? Para que lo vean en Classroom. ¿Alguna pregunta que tengan? Oxy, buenos días. Una consulta. No he podido entrar las anteriores clases, el día miércoles más que todo, y creo que estaba diciendo que podíamos entregar prácticas atrasadas. Eso no lo entendí muy bien. Ya sí, prácticas atrasadas máximo hasta el 5 de mayo habíamos quedado, ¿no? Ya, 5 de Al mayo, 5 de junio. 5 de junio. Ahí está bien. ¿Y va a crear alguna carpeta para entregar o en el mismo nomás donde El estaban las mismo, el mismo, el prácticas? mismo, el mismo. Ahí Como está bien. dijiste ahí la fecha, ahí nomás. Ahí está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Un poco larguito, ¿no? Esto de transformadas. ¿Cuál es la diferencia que tienen lo que hemos hecho antes al resolver ecuaciones diferenciales lineales? A ver, por ejemplo, acá. Acá no digamos esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal también. Lo único que, la diferencia que teníamos en las soluciones es lo siguiente, la ecuación diferencial lineal, todo este procedimiento, ¿no? Para hallar una solución general, un y sub h más un y sub p, ¿no? A ver, otro ejercicio mejor. Mm, A ver, aquí está mejor. Tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿no? Esta. Em, y su solución general respectivamente. Una solución particular, bueno, una solución homogénea más una solución particular. Esta ecuación se trata de una familia de curvas, un montón de familia de curvas, ¿no? Si le damos valores arbitrarios a estas constantes de integración, solamente se va a tratar de una sola curva. Y bueno, para hallar esas constantes de integración necesitamos condiciones iniciales, y esas condiciones iniciales son estas, ¿no? Que la función, cuando la variable independiente es algún valor, la variable dependiente tiene que ser un valor, ¿no? Y en 0 igual a 0 puede ser una condición inicial. Otra puede ser y' en 0 igual a 1, digamos, y otra y2' en 0 es igual a 2, digamos. Con estas condiciones iniciales vamos a poder hallar los valores de estas constantes y vamos a obtener esa, ¿no? La ecuación de esa sola curva que satisfaga estas condiciones iniciales. Justo eso estamos haciendo, pero directamente lo estamos haciendo al aplicar la transformada de Laplace. Eso sería como comentario, ¿no? Ahora, si queremos hallar la solución general, digamos, de una ecuación diferencial por transformadas de Laplace, podemos hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Esta ecuación diferencial. Con estas condiciones iniciales solamente vamos a hallar a una curva de toda la familia de curvas. Pero si queremos, digamos, hallar a la solución general de esta ecuación diferencial, podemos decir que la función evaluada cuando t es igual a 0 sea algún valor c sub 1 y la primera derivada en 0 sea algún valor c sub 2. Con estas condiciones iniciales ya vamos a poder hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal. Tendría que ser algo similar a lo que podemos hallar, ¿no? Con los otros métodos que hemos visto antes, con lo que hemos avanzado antes. Sería la diferencia. Tenemos lo mismo.
un poco más directo quizá, obtenemos la curva por transformadas. Eso entonces, compañeros, les subo todo lo que hemos hecho hoy día al Classroom en un momento. Si no tienen dudas, ahí lo dejaremos. Y desearles, ¿no? Suerte en su examen. Ya. No hay ninguna duda más, ¿no? Nos vemos entonces la próxima semana. Vean Classroom. Vean, Auxi, ¿y no sí, tuviera algún parcial del INGE respecto a este tema? Disculpe. justamente los dos ejercicios que hemos hecho son de parcial. ¿De hoy Son día o de la anterior clase? esta clase. Está bien, Em, Auxi, gracias. ejercicios, no creo que los meta muy complicado. En cualquier libro de ecuaciones diferenciales van a encontrar bastantes ejercicios. Ahí les he subido también, creo, ¿no? Un libro ¿cómo se dice? Fíjense acá. Em, este ejercicio hemos resuelto. Primer ejercicio que hemos hecho. Uno. Y otro, creo que era, ay, no, creo que era, creo que era, este, otro ejercicio. A lo que me estaban comentando en su examen va a entrar a resolución de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace y métodos abreviados. Euler más Auxi. Un Euler más, ¿no? Lo hemos Sí, hecho sí. ya todo eso. Y ejercicios ahí ya les he dicho, ¿no? En Classroom, hasta en libros hay. De métodos abreviados tal vez no mucho, pero les he subido bastantes ejercicios en Classroom. Véanlo entonces. Sí, Auxi, da poco tiempo Auxi el link, por eso. Sí, Eh, correcto. Practicar velocidad más que todo, ¿no? A ver, bajos. Acá no. Hay un librito, Análisis Matemático 4 de Eduardo Espinosa. Lo malo es que tarda en cargar. En ese librito hay bastantes ejercicios de transformadas de Laplace. Hasta los- Mm, está amplio, ¿no? Amplio las ecuaciones diferenciales. Mm, Nos ha faltado bastante, de hecho. El docente también no avanzó mucho de transformadas. Nos faltó transformada de Laplace de funciones especiales, función escalón unitario, funciones periódicas, teorema de convolución, nos faltó también la función delta. Mm, está. Um, primer orden, primer grado, aplicaciones. Transformada de Laplace. Este tema, 464. Transformada de Laplace, transformada inversa y aplicación. En la resolución de ecuaciones diferenciales 652.
652. Aquí está entonces, ¿no? Resolución de las ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. Y hay en una parte que están ejercicios propuestos. Esos ejercicios pueden resolver, practicar un poco, ¿no? Ejercicios desarrollados. Y aquí están, ¿no? Algunos ejercicios resueltos por la transformada. Y por acá debe estar ejercicios propuestos. Aquí está, ¿no? Ejercicios y problemas propuestos. Estos ejercicios podrían practicar, ¿no? Para practicar nomás, para practicar la velocidad transformada de Laplace. Algunos, ¿no? No todos. Los que piensan, ¿no? Que pueden hacer, pero intentarlo siempre. Está en, ¿qué? El 692, página 691, 92. Eso, para la transformada de Laplace. Y para métodos abreviados, quizás sea cualquier ecuación diferencial, resolverla, pero por ecuaciones diferentes, por métodos abreviados. A ver, acá está, ¿no? Digamos, ecuaciones diferenciales lineales, bastantes ejercicios. Estas son homogéneas, ¿no? Más abajo las no homogéneas. A ver, aquí están entonces ejercicios propuestos. Cualquiera de estos, ¿no? Entonces podrían ustedes resolverlo por métodos abreviados, solamente para practicar. Y aquí está su respectiva solución. O también podemos no pueden verificarlo como les he enseñado antes. Esta página es la página 287. Seguramente acá en este enunciado les pide resolver por un método específico. Creo que acá les piden por coeficientes indeterminados, creo. Pero ustedes para practicar, ¿no? Pueden hacerlo por métodos abreviados. Al final, aquí está su respuesta para que puedan verificar o si no, verificarlo, ¿no? De la manera que les he enseñado. Eso entonces, compañeros. Practicar. Muy bonito. Ya. Entonces nos veríamos próxima semana. Que les vaya bien en su examen. Nos vemos. Gracias, Oxy. Hasta luego. Nos vemos.